Así es. O sea, que los comandos de Chavín de Huántar ya no van a ser tocados por juez alguno. Así es. Lo único que queda abierto es el tema de la muerte de Tito. ¿Por qué hay duda en la muerte de Tito? Porque hay un protocolo de necropsia que dice que tiene un orificio de bala en la nuca. Y hay otro protocolo de necropsia que dice que son 2 balas y que puedan ser. Y la interpretación de un lado y del otro es que hubo una ejecución extrajudicial, y otra interpretación del orificio que hay en la nuca es que puede haber sido aleatorio también en combate. Ahora, yo conversé, por ejemplo, con la persona que hizo la primera necropsia, José Pablo Garaybar, y él es bien preciso en decir, una necropsia nunca te dice la causa de muerte. Una necropsia te dice qué encuentra. Así y es. eso los fiscales, los peritos, las personas son las que Tú hilan. deduces. Exactamente. Entonces, en realidad hay un material interpretable. Hay un material ¿no? interpretable, y si tú le sumas que hay 3 personas, 4 creo, que dicen que vieron la ejecución, entonces tienes que de todas maneras determinar una investigación. El Estado peruano debió haber investigado ese tema y debió haberlo resuelto. No lo ha hecho. Resuelto, además, cercano a la operación, porque pasa el tiempo y todo se Y es más diluye, difícil. pues, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que la sentencia es buena en el sentido de que no está diciendo que hubieron ejecuciones extrajudiciales, tampoco. Está diciendo que se investigue si ha habido ejecuciones extrajudiciales. Dice que hay indicios como para que esa investigación se continúe y se termine, ¿no es cierto? es. Porque podría haber descartado la Corte ejecución extrajudicial, pero encuentra indicios como para no descartar esa posibilidad. ¿Tú cómo lo has visto, Carlos? Bueno, en términos generales como ustedes, ¿no? Yo creo que todo este montaje que se hizo en relación a que había toda una campaña de las ONGs o de grupitos de la izquierda que querían comprometer el honor de los comandos Chavín de Huántar para que sean juzgados, sancionados, en fin, ha vuelto a su normalidad en la realidad cuando ya la Corte ha definido que no ha habido, en el caso de los comandos Chavín de Huántar, una intervención que puede juzgarse como violatoria de los derechos humanos. Por lo tanto, la operación, como la entendemos, la definición de la operación que incluía la participación militar está bien hecha, bajo los signos, bajo los preceptos de cualquier intervención militar que respeta los derechos humanos. Se entiende que si se le ejecutó a Tito fue extra estrategia, por decirlo así. Claro. Mira, yo he tenido la oportunidad de conversar con el general William Zapata, jefe militar, cuando era miembro de la Comisión de la Verdad. Y lo que nos explicaba tiene total sentido, ¿no? En una operación antisecuestro, uno no puede darse el lujo de pensar, bueno, secuestrador está medio herido o no está medio herido, no, sino se utilizó lo que se nos informó fue un tiro rápido, una táctica alemana de tiro rápido para luchar contra secuestradores. De hecho, de hecho, por ejemplo, la muerte del juez Justi se da porque alguno que no estaba muerto entró y disparó contra ellos. O sea, no te puedes jugar la posibilidad de que una persona herida o viva atente contra los rehenes, que es lo que probablemente va a hacer. Claro, ¿no? Y además, porque el gran temor que se tenía no era tanto el enfrentamiento contra los terroristas, no, sino que en el momento de la operación, al interior de la casa del embajador de Japón, los terroristas agarraran a algunos rehenes y los pusieran como escudo humano. Ahí sí se podía complicar la cosa. Así es. Cosa que impidieron hacer los comandos. O sea, no hay otra cosa que felicitar el operativo de los comandos. Lo que sucedió es que el camarada Tito, el terrorista Cruz. Tito, se quiso escapar cobardemente haciéndose pasar por uno de los rehenes. En esos momentos detectados, porque los propios rehenes le avisan a los comandos que estaban ahí, que había uno en la fila que no era de ellos, que se le informa al SIN, al teniente coronel Zamudio, que era el operativo del SIN, al interior de todo el operativo, y manda a 2 policías. Esos 2 policías que ya han declarado que agarraron a Tito y se lo llevaron a Zamudio, o sea, ya no hay duda de que estaba vivo, ¿no es cierto? Porque esos los 2 policías que son del SIN. Eso está en el claro, que son del SIN. Eso está incluso en el juicio que se sigue acá en el Perú. Sí, ¿no? pero no es que no haya duda, sí hay duda. Sí hay duda. Eso se tiene que investigar, porque esos testimonios tienen que ser contrastados con los otros 70 testimonios que dicen que eso que dicen esos 2 policías y el señor Okura es falso.
No, pero Ahora, lo cierto, Mauricio, que a mí me dijeron, y los otros 70, el otro día me discutía con alguien en Twitter, es poco probable que en ese laberinto tú puedas haber visto todo lo que pasó. Bueno, está ¿no? bien, pero ahora, lo cierto por es eso, que... eso va para uno y para otro. pero lo cierto es o sea, que... porque la casualidad es que Okura vio en un ambiente en el que habían otras 8 personas y ninguna de las 8 personas que estuvieron con Okura vieron. Totalmente de acuerdo. En todo caso, si es que a Tito se le ejecutó extrajudicialmente, está claro que por más que sea Tiene que haber investigación, no, pero por más que sin sea duda. investigando, poca probable que lleguen el día de hoy alguna conclusión más allá de la que ya llegaron. Lo ¿no? que En va algún a momento se va a llegar tener que seguramente es activar, ¿no? lo que iba a referir en estos momentos Carlos, que entraron los que llamaron después los Gavilanes, Así que es. es este grupo operativo de Zamudio. Zamudio está prófugo, seguramente porque debe tener la conciencia de algo y entonces... De hecho, el fallo de la Corte hace Eso es alusión a que él altamente está... probable. Ahora, yo sí creo, para poner un puntito más de discrepancia, que sí hay campaña de las ONGs y todo para condenar al Estado peruano. Yo sí creo eso. O sea, no lo han logrado. La No lo parte, han logrado. y ahí vamos a la No, parte pero yo complicada del fallo, que es que la Corte indica que se le pague $10.000 a una de las ONGs, a PRODE me parece, y 20.000 a la otra. Son 30.000. Yo no entiendo cuál es el mecanismo por el cual le tienes que pagar sus gastos operativos a quien perdió el juicio, o sea, o a quien no ganó la causa que quería. Justamente por hacer un consuelo por haber perdido, entonces le van a dar un dinero. A mí me parece que es... ¿Cuál es la estrategia? Y no sé si es lo que se estila, no sé. O sea, no es lo que se estila. No es lo que se estila. No es lo que sé, se estila. pregunto. Lo que por lo general hacen los organismos es decir a sus fuentes financistas, le dicen, he hecho esto, y esas fuentes entonces le renuevan el pago que les hacen porque han cumplido con el objetivo de que estaban pactados. O en su defecto, como ha ocurrido también, algunas otras ONGs les cobran a los que cobran las indemnizaciones. Pero en este caso, efectivamente, no lo han logrado, solo de manera parcial. Carlos, ¿qué significa ese pago y cuál es el rol de las ONGs de derechos humanos? Porque no solo, vamos a ser un poco justos, a mí no me resulta cómodo el trabajo de defensa de terroristas, no, ni de sus familias. No me resulta cómodo, me molesta, me irrita, me parece que no debiera hacerse, pero no son los únicos casos que han llevado adelante. También han llevado adelante casos de defensa de derechos humanos de gente que efectivamente fue víctima y que no era terrorista, pues entonces también cumplen una labor importante. No sé si se les tiene que indemnizar. Yo lo pondría, ¿no? con el peso al revés. Al revés. Pero lógicamente hay 109 restos humanos del cuartel Los Cabitos que fueron matados por los militares porque eran al interior del cuartel, y las ONG hace 32 años que están llevando el juicio. Entonces, mira, pero sobre lo de Ogura, el que ha señalado a Ogura es el congresista Mulder. Yo no he nombrado a Ogura. No, pero es uno de los testigos. Sí, No, es uno pero de los yo no lo he 4. nombrado. Yo lo que digo es bueno. que los dos miembros de Policías. la policía, agentes del Servicio de Inteligencia Nacional, son los que han declarado de que ellos lo agarraron a Tito y se lo llevaron y se lo dieron No solo a hay- Zamudio. hay un Entonces, detalle- ¿cómo vamos a negar eso? Hay un detalle perverso que yo ¿Por qué repito del porque me cinco? gustaría que se entienda, porque es un punto de vista complicado de entender. A mí me da lo mismo que se haya muerto Tito, la verdad a mí me da lo mismo y considero que había muerto. Además, me molesta que no haya muerto de manera clara, si quieres, pero esos dos policías acabaron presos. Presos. O sea, son dos personas que han cumplido una condena por una cosa que en teoría ni cometieron. La pita se cortó por el lado más débil y nadie los defiende a ellos, por ejemplo, ¿no? Que eran dos policías que están en una zona complicada y que terminaron presos por agarrar a un rey que se está escapando. Es que probablemente por eso es que ellos tienen esa versión, que es 100% coincidente y cosa que es absolutamente extraña y rara en cualquier tipo de versiones en las que entran dos personas. Siempre hay discrepancias. No, ya uno Parece se un tema contradijo. concertado. Pero en fin, en todo caso, vamos Pero a policía establecer militar, que si no eran eso hay... comandos, no era gente que te ultima un... Sí, pero policías en ese... Eran policías militares. Perdón, pero eran del policías, SIN. miembros del Eran SIN, eran del miembros SIN. del SIN. Justamente por ser miembros del SIN, Ya, no eran cualquier de policía. acuerdo, O sea, de están acuerdo. ya con una preparación distinta, ya va en política, ven ese tipo de cosas. Bueno, pero que lo que se ha quedado es que eso se va a investigar todavía en sede interna. Claro. Esa parte sí está abierta. Que se determine lo que se tenga Ahora, que determinar. ¿este fallo desacredita en algún sentido la operación Chavín de No, Huántar? para nada. Al contrario, la reivindica. La reivindica. Entonces, esa es una discusión que deberíamos zanjar de una vez por todas. Sí, eso ya está zanjado. Lo Para que, mí creo, lo que está habría zanjado. que hacer es preguntarte por qué Vladimiro Montesinos es sacado libre de polvo y paja del juicio acá en el Perú cuando Zamudio, que era el hombre de operaciones de Vladimiro Montesinos en la caja, en la operación de Chavín de Huántar, fuga. ¿Por qué? ¿Por qué el coronel Zamudio no está
que es el que recibió a Tito. Eso es más grave que haber sacado a Bueno, pero Montesinos. lo que pasa es que hay una norma que establece que la persona en fuga digamos, comete el ilícito de no presentarse, pero no es indicio de culpabilidad, no debe ser considerado indicio de culpabilidad, ¿no? Entonces, claro, pero en términos menos jurídicos, menos acartonados... Claro, que se escape es culpable para nosotros, ¿no? Sí, para nuestra idiosincrasia de sentido común, digamos, que no tiene nada de malo, por cierto. Ahora, ¿qué debería pasar de ahora en adelante? Porque lo decíamos el otro día en el programa y creo que es algo en lo que deberíamos seguir reflexionando. Efectivamente, hay 190 cuerpos en el cuartel de Cabitos que nunca nadie ha podido ni siquiera determinar quiénes eran. Hay miles de personas, de uno y otro lado además, han muerto en una guerra que no sabemos quiénes son y seguimos discutiendo por Tito. O sea, de verdad, bueno, ya esto agota. Es que es un caso muy mediático. Pues. Sí, pero es un caso que debiera seguir su curso y más bien empezar a señalar otros casos donde se necesita hacer justicia. Este no es un caso donde se necesita hacer justicia. Hay decenas de otros casos que están abiertos, decenas. Decenas, que no hemos llegado a ninguna conclusión de ningún tipo, ¿no? Bueno, en la práctica hay condenas, hay búsquedas, hay muchos militares presos, otros que están en juicio con comparecencia, la mayoría de ellos. Y hay juicios interminables que tampoco está bien. Sí, ¿no? Interminables, que demoran efectivamente 30 años y se vuelven a abrir, a veces fiscales que archivan. Hay mil cosas que son extremadamente complicadas y que muestran un poder judicial que en realidad tiene enormes falencias, ¿no? Sobre eso sí hace hincapié el fallo de la Corte, ¿no? Que eso me parece bien también, o sea, vamos, organícense, o sea, no pueden tener el caso abierto para toda la vida, ¿no? El tener un caso abierto por mucho tiempo ya es en sí una violación de un derecho humano. Así es, exactamente. Un Ahora, el presidente Ollanta Humala ha dicho una cosa rarísima, ha dicho, no les vamos a pagar nada a las ONGs, que las ONGs le paguen primero lo que le den al Perú, las ONGs no le den nada al Perú, o sea, nos podrá parecer horroroso su trabajo si quieren, pero de darle plata le verán los terroristas. Pero aparte dijo, antes de la sentencia, dijo de que si ordenan una indemnización no vamos a pagar nada. Con lo cual estaba prácticamente diciendo, bueno, vamos a ser rebeldes ante una sentencia que al final no se dio, ¿no? Pero ya estaba tomando una posición, lo que realmente el presidente ha hecho es una torpeza política. Así es. Espera 24 horas y después opina. Ni decimos el señor Eguiguren. Pero el tema es que ha puesto al país en punto de considerar que el presidente de la República está planteando un retiro. En la práctica, ¿no es cierto? O sea, un desacato es prácticamente lo mismo. Entonces, ellos deberían definir un poco esa posición. El presidente Ollanta ya sabía. Por eso dice que no a ningún terruco le va a pagar un sol, porque ella sabía que el acuerdo de la Corte Interamericana era no pedir indemnización. Era pose nomás. Pero yo quiero decirte, ¿por qué duran tanto los juicios? 32 años, 36 años, no sé por qué. Porque los militares se niegan a dar la información. En parte, sí. Ese es el problema. En parte, sí. Cuando nosotros entrevistamos a Clemente Noel, jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, digo, no fue. ¿qué? Van a haber civiles en mi cuartel. ¿Usted cree que los representantes del ejército bolognés vamos a torturar al interior del cuartel? Y aparecen 109 fosas al interior. Entonces, igualito el general Guamán Azcurra. Pero es obvio, pues, que, como se llama, que tienen una estrategia que es, ojo, no solamente en el Perú, sino en todos los países donde ha habido guerra contra subversiva y violación de los derechos humanos. Nadie tiene la obligación de autoinculparse, pues eso ya es su defensa. Tú tienes que probarle su culpabilidad. Pero digamos que tienen la obligación de responder, ¿no? A la justicia. Bueno, pues, pero ya, si están en una situación de esa, tampoco los puedes obligar, porque no son ni dirigentes políticos, ni tienen que asumir responsabilidades políticas, sino solamente responsabilidades penales. No es autoinculparse personalmente, simplemente decir quiénes eran los oficiales que conformaban el Estado Mayor en esa época. No hay. Y ya no era Clemente Noel, sino al ejército. A la Comisión de la Verdad no le dieron los datos, pero eso ya se sabe, ya se tienen juicios. Las personas, tan es así que hay, como no saben quiénes son las personas que asumían determinada responsabilidad, agarran a todo el batallón que estuvo entre tal y tal fecha, toditos están con esto. Pero no hay un solo preso, hace 38. Justamente porque mira, si entre nosotros tres uno comete un delito, la duda de no saber cuál de los tres lo hizo hace que los tres tengamos que estar en comparecencia para que dos no estén purgando prisión injustamente. Así funciona. Entonces, si de un batallón en donde hay 200, 4 cometieron un delito, pero no se sabe cuál de los 200 es, incorporan a los 200, por eso es que no están presos. No, esa es la complicada. Los responsables son los jefes de inteligencia. Pero a nadie le está haciendo más daño. Verbigracia uno que... ¿Cuál? ¿Verbigracia cuál? ¿Ese jefe de inteligencia que mató a un periodista? Bueno, vamos a ir a una pausa con todas estas suspicacias y nada, regresamos con el tema de que dice el Jurado Nacional de Elecciones que el partido aprista le dé plata y que le va a quitar la inscripción, así que Mauricio Mulder tendrá que contarnos de qué se trata esa deuda, esa arruga que tiene con el jurado. Ya volvemos.